nuestra profesión estaba basada fundamentalmente en el tratamiento de las infecciones o de las enfermedades infecciosas. Entonces, ahora tenemos que aprender la otra parte de esto de que por qué tenemos gérmenes resistentes, que tiene que ver con la diseminación. Yo reconozco que es incómodo hablar de la diseminación porque tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Tiene que ver con esto que está alrededor del entorno del paciente, que tiene que ver, me voy a poner los anteojos, con el agua contaminada, con los utensilios o lo que usamos para atender al paciente, con las superficies, con el instrumental. ¿Y quién nos enseñó eso? No nos enseñaron a entender esa parte. Pero es necesario que si estamos acá reunidos por esto de los gérmenes resistentes, podamos ver la película entera, ¿no? Una es el uso de antibióticos y otro es lo que rodea al paciente, que evita o de alguna manera coloniza todo su entorno y que si nosotros no tenemos medidas para controlarlo, va a ir pasando de habitación en habitación o de paciente en paciente. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Se juntan las IACS, las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Esta es una opinión personal. Yo creo que hoy las metimos dentro de las patologías frecuentes. No los tomamos como un fracaso en la atención, no lo vivimos de alguna manera como una preocupación. Sí estamos preocupados, pero en el momento de que hacemos un pase en terapia intensiva o escuchamos los pacientes de la sala, bueno, este paciente tiene neumonía asociada a ventilador, este tiene hito asociado a sonda vesical, y ya lo familiarizamos, o sea, como parte de lo coloquial de todos los días. Entonces no lo vivimos como algo que hay que intervenir y cortar porque son eventos que deberíamos intentar prevenir. Por supuesto que requiere un cambio de comportamiento y cultura en todos los niveles, por eso es tan difícil, por eso en Control de Infecciones hablamos de las estrategias multimodales, que tienen que ver con algo estructural, pero también tiene que ver con algo cultural. Aún no debemos, o a veces no entendemos bien por qué un paciente se infectó o por qué un paciente adquirió una bacteriemia asociada a catéter. Necesita sin duda del trabajo conjunto y participativo. Y requiere, por supuesto, de la mejora continua, de que continuamente estemos viendo si lo que implementamos sirvió y si no, hacer ajustes para que eso posteriormente mejore. Y claro, como hoy lo mostraron hoy a la mañana, requiere de apoyo institucional y de una cultura de seguridad. Esta es una diapositiva que me facilitó Janina Nucetelli. Es un poco mostrar qué pasó con las IACS en los últimos, les diría, creo que son 10 años, sí, o 9 años, de qué pasó con las IACS. Ven que tiene una curva ascendente con respecto a lo que es neumonía asociada a ventilador y el resto de las infecciones. O sea, hace muchos años que registramos el aumento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. En las barras podemos ver lo que pasó en COVID, en las unidades COVID, y ahí vemos el doble de infecciones que teníamos previo. Y esto es así hace muchos años. Por eso uno de los mensajes quizás es decir, con registrar solo no alcanza, esto requiere intervención. Y hace muchos años que venimos registrando, muchos de ustedes reportan a vida, y ese registro solo no alcanza para que entendamos que necesitamos tomar acciones, y COVID incluso lo mostró. Entonces, juntando esto de los gérmenes resistentes y las infecciones asociadas al cuidado de la salud, podemos decir que hay algunos desafíos, son muchos los desafíos, está en definirlas todos los días, estamos en conjunto con el médico tratante, entendiendo si tiene o no una neumonía asociada a ventilador, si tiene o no una hito asociada a sonda vesical. O sea, es un desafío poder de alguna manera darle un sello de diagnóstico. La muestra representativa, ayer lo hablábamos, el pan cultivo, el realmente sacar una muestra, entendiendo la muestra como un estudio complementario a una visión de ese paciente o una sospecha clínica. Es difícil a veces sacar muestras representativas, iniciar un tratamiento empírico adecuado, resultados rápidos, eso Fer va a tener mucho más que hablar que yo. Utilizar todos estos parámetros PK/PD para indicar el mejor antibiótico en la mejor concentración para ese paciente y para ese foco. Descalar lo antes posible, en la medida que se pueda, acortar la duración de tratamiento, pero necesitamos que incluir la prevención. Todo lo que dije antes, creo que como infectólogos nos han formado y hemos entendido a lo largo de la historia mucho de esto, o hemos estudiado y leído mucho de esto,
y necesitamos hoy también incluir la prevención de estas infecciones dentro de estos desafíos. Bueno, y a mí me pareció que esta diapo podía un poco entender por qué hablamos de 3 programas, ¿no? Hablamos en principio del programa de control de infecciones, porque el programa de control de infecciones intenta reducir en forma progresiva y sostenida las infecciones asociadas al cuidado de la salud, incrementando la adherencia a medidas preventivas que están probablemente, probadamente efectivas. O sea, básicamente se tiene vigilancia, medidas de prevención, medidas de control y medidas de capacitación. El PROA, el Programa de Optimización de Uso Antimicrobiano, mejora los resultados clínicos de los pacientes con infecciones de manera costo efectiva, minimiza los riesgos de eventos adversos a medicamentos e interacciones, uno de los eventos adversos más importantes es la resistencia antimicrobiana, y alarga la vida útil de los antimicrobianos. Básicamente es la interpretación adecuada del antimicrobiano adecuado y en el tiempo adecuado. Y lo que se llama la optimización de diagnóstico, el Diagnostic Stewardship, son acciones coordinadas para optimizar el uso de técnicas diagnósticas que guían decisiones terapéuticas, clínicas y preventivas bajo la mirada de la costo-efectividad, que es el test adecuado para el paciente adecuado y en el tiempo adecuado. ¿Vieron cuántos adecuados, ¿no?, que dice los 3 programas? Pero miren qué relacionados que están para entender cómo de alguna manera deberíamos abordar la multiresistencia. ¿Y cómo los 3 se incluyen, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los 3 formen parte de la manera en que tenemos que abordar la resistencia antimicrobiana? Hoy se habla de la integración de estos 3 programas como objetivo único mejorar el cuidado del paciente y minimizar el desarrollo de la resistencia, y habla de cruzar los límites tradicionales. ¿Qué significa un poco? Ayer lo dijimos, nosotros tenemos que apoyarnos el uno al otro, por supuesto, en entender estos 3 programas, pero también salir de nuestra área de confort y poder cruzar esa línea, entender un poco más de microbiología, entender un poco más de prevención y control de infecciones, entender un poco más del uso apropiado de antimicrobianos, para poder, entre todos, lograr un programa que esté consolidado y que tenga un objetivo único, que es mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Estos 3 programas en acciones concretas, si uno tuviese que dar ejemplos, digamos, en la mirada del antimicrobiano del PROA, estamos hablando de guiar tratamientos empíricos de acuerdo a la epidemiología local, tener guías con el uso de parámetros PKPD y guías de patologías frecuentes, cuantificar resultados clínicos y económicos, hacer auditoría y feedback a los prescriptores y tener de alguna manera un conocimiento de cómo se usan los antibióticos en mi hospital. Desde la optimización del diagnóstico siempre pedimos rapidez. Nos dicen que somos muy ansiosos y es verdad, la verdad que es verdad. Lo que pasa es que a veces nos pasa que hay pacientes que requieren por ahí resultados muy rápidos y otros que no. Ahí también tenemos que aprender a quién pedirle ese resultado rápido y a quién puede esperar. Iniciar, por supuesto, tener muestras al inicio de los tratamientos, detección de patógenos posibles según muestra, detección de la colonización y de la infección. Las primeras horas para los virus, lo aprendimos con los virus para poder usar menos los antibióticos y, por supuesto, hoy creo que idealmente querríamos tener un point of care, o sea, un diagnóstico al lado de la cama del paciente para minimizar esta idea de presunción de lo que puede llegar a tener el paciente y tener un diagnóstico en la mano de lo que tiene realmente. Y desde el programa de control de infecciones, la detección temprana y la vigilancia de gérmenes resistentes, los estudios de brote que hacemos frecuentemente, la higiene de manos, la higiene hospitalaria, la elaboración de guías de prevención, la auditoría, los paquetes de prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, los aislamientos y el riesgo ambiental. O sea, miren todas las cosas que tenemos que articular. En ese círculo en el medio lo dice, esto ahorra plata, ahorra tiempo y mejora la calidad. Y ese es el círculo que une a estos 3 programas. ¿Ahora es fácil hacer esto? Y no, la verdad que no es nada fácil. Requiere de experiencia y habilidades, por supuesto, que creo que muchos de los que estamos hoy acá las tenemos, diría que todos. Requiere de confianza. Quizás uno en una charla de medicina no debería hablar de la confianza, pero estos 3 programas tienen un piso que se llama confianza. Porque cuando uno va a discutir con un terapista o con un médico clínico,
si no confían en nosotros como infectólogos, probablemente no cambien nada. Y la confianza hay que ganarla, no es tan fácil. Yo siempre cuento que cuando empecé hace mucho en el Argerich, un año entero estuve parada en el pase de terapia intensiva y nadie me dirigió la palabra, un año entero, hasta que un día dieron la posibilidad de que el infectólogo hablara, en realidad creo que me preguntaron algo a matar y dije lo voy a buscar y ahí de alguna manera cambió la confianza, pero requiere de confianza. Estos equipos para lograr cambios requieren de confianza. Obviamente hay que respetar roles, hay que tener una comunicación abierta, responsable y una gestión efectiva de los conflictos, con un fuerte liderazgo en conjunto, con disposición para el cambio, con miembros del equipo comprometido. Todo eso va a llevar a actividades y objetivos en común, con recolección de datos, con implementación, con intervención, educación, monitoreo y reportes, para tener una visión compartida de reducir las IACS y los gérmenes multiresistentes. ¿Cuál es la mirada que va a aportar el programa de control de infecciones? ¿Cuál va a ser la del diagnóstico y cuál va a ser de manera conjunta? Esto no quiere decir que hay que separarlos, sino que lo que quiero transmitirles es que para cada problema que uno plantea como objetivo a la larga, tiene una intervención y esa intervención es multidisciplinaria bajo esta mirada. Desde la Organización Mundial de la Salud habla de que estos dos programas, el programa de control de infecciones y el programa de uso apropiado antimicrobiano, deberían estar articulados, uno para bajar la transmisión, otro para la presión, y desde el OECD, que es un conjunto de países que estudia todo en términos de dinero, dice que si implementamos y mejoramos la higiene de manos, la higiene hospitalaria y en los PROA, vamos a poder reducir el 85% de la carga de resistencia antimicrobiana y ellos calcularon 0,7 euros per cápita por año. En plata mucho per cápita por año me cuesta un poco entender, pero es mucho para ellos, pero ya decir el 85% de la resistencia antimicrobiana creo que nos tiene que llevar a reflexionar o empezar a pensar dónde tenemos que involucrarnos y por dónde empezar, por estas tres estrategias, ¿no? Higiene de manos, higiene hospitalaria y PROA. Un poco entonces para compartir un ejemplo que hicimos en el Hospital Austral. Nosotros este trabajo ganó una mención en el Congreso de SADI del año pasado y lo que quisimos mostrar es esto, cómo la sinergia entre el programa de control de infecciones y el PROA logró de alguna manera controlar la multiresistencia. Este es un estudio que hicimos retrospectivo, observacional, desde el 2018 al 2021, en nuestro hospital, que tiene 220 camas y es un hospital de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires. Y lo que hicimos, en realidad, fue lo que hacemos siempre, ponerlo en números y mostrarlo y ver qué nos pasó a lo largo de estos años con la multiresistencia. Con respecto a, bueno, este es el listado de cosas que se hizo, ahora lo voy a detallar. Con respecto a la vigilancia, lo hicimos ya sea la vigilancia de las IACS a nivel hospitalario global, con lo que son las infecciones asociadas a dispositivos, la infección del sitio quirúrgico, las infecciones en inmunocomprometidos y las infecciones por gérmenes multiresistentes, incluido Clostridioides difficile. Y por otro lado, lo que hacemos habitualmente es la vigilancia con hisopados anales para búsqueda de enterobacterias resistentes a carbapenem en áreas críticas y en trasplante de médula ósea. También hacemos hisopado para Staphylococcus aureus en pacientes de riesgo y la detección de brotes y reservorios a nivel hospitalario. Con el programa de higiene de manos, el hospital lo tiene en marcha desde el 2009. Tenemos una guía, obviamente anualmente hacemos nuestra autoevaluación del programa. Tenemos una política institucional donde sabemos que en el hospital tenés que firmar cuando entras a ser empleado del hospital, donde adherís a la política de higiene de manos del hospital. Anualmente hay una campaña que generalmente la hacemos para mayo, que tiene diferentes modalidades. Tenemos un objetivo anual, cada año vamos cambiando ese objetivo, a veces cambiamos en términos de metas y a veces cambiamos en términos de modalidad, ¿no? De qué queremos hacer ese año, porque cuando uno tiene implementado un programa, después es difícil sostenerlo, la gente se cansa de escuchar de la higiene de manos, entonces hay que ir renovándolo para que la gente vuelva a creer en la higiene de manos o vuelva a sentir que es algo diferente. Obviamente tomamos los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud y tenemos el instrumento para evaluar la higiene de manos,
que es la planilla o la herramienta de la Organización Mundial de la Salud. A veces me preguntan qué pasa con el que no adhiere a la higiene de manos, después lo vamos a ver. Hay distintas instancias, pero desde las autoridades del hospital hasta, les diría, la persona de seguridad al entrar al hospital, entiende que el programa de higiene de manos es muy importante para nuestros pacientes y de alguna manera hacemos o intentamos de que todos lo cumplan. Y si no, hay instancias, el desempeño sobre higiene de manos este año va a entrar en la evaluación de desempeño de los profesionales como una mirada de la buena o la mala calidad a nivel de actuar con los pacientes. También hacemos la higiene hospitalaria. Nosotros lo hacemos bajo luminiscencia, en un momento lo estudiamos y medir ATP o luminiscencia nos dio igual, ATP es muy caro, luminiscencia es más barato, así que lo hacemos, lo hacen los profesionales de control de infecciones, utilizamos una solución clorada, un detergente con hipocloroso para todas las superficies en un solo paso y medimos en cada área y por cada sector la higiene hospitalaria. Con respecto a las precauciones de contacto, lo implementamos, esta es una cartelería nueva que tenemos este año, pero no solo ponemos el cartel, sino que medimos el cumplimiento a las medidas al aislamiento de contacto, en términos de tener los insumos para hacerlo y en términos de cumplir, entrar con el camisolín abrochado, con los guantes, la higiene de manos previa a colocarse el camisolín y todo lo que signifique realmente cumplir con el aislamiento de contacto. Por supuesto que esta estrategia requiere recursos. Después tenemos implementado un paquete de medidas que en realidad en base a la bibliografía para bajar la incidencia de infecciones asociadas a dispositivos, ya sea en su colocación, con checklists específicos para la colocación y también con paquetes de medidas para el cuidado de esos dispositivos. Y por supuesto el mensaje de retirarlos cuando no sean necesarios. A nivel de PROA, nosotros tenemos un PROA avanzado. Acá tengo a Agustina Malvicini, que fue la farmacéutica inicial del PROA desde que yo empecé en el Hospital Austral, allá en el 2016. Y ahora tengo a Paula Viró, que es la nueva farmacéutica en control de infecciones. Ella trabaja con nosotros en la misma oficina y pertenece al servicio, y con ella, junto con los que conforman el PROA, que son el Servicio de Infectología Adultos y Pediátrico, Microbiología y los profesionales de control de infecciones, armamos este programa y que lo actualizamos con metas año a año, con acciones, con educación y entrenamiento, con monitoreo y vigilancia y con notificación y retroalimentación. Todo esto está apoyado por la dirección médica. Y en términos de resultados, ¿cómo nos fue en estos últimos 4 años habiendo hecho esto, por lo menos este paquete, incluso está metida acá la pandemia? La verdad que nosotros no tuvimos un incremento de gérmenes multiresistentes, no tuvimos una tasa de infección de enterobacterias resistentes a carbapenem que empezó ajustada por cada 1000 días paciente en 0,48 y en el 2021 tuvimos 0,15 episodios de infección por cada 1000 días paciente. Acinetobacter baumannii no hay en el hospital. Ahora, justo siempre cuando no hay, aparece un brote, obvio, y los brotes son siempre los viernes a la tarde, pero tenemos un brote de acineto con 4 casos, sino en general no tenemos Acinetobacter multiresistente en la terapia, y las colonizaciones se fueron reduciendo, está bien, a lo largo de estos últimos 4 años. La higiene de manos, porque esos fueron los indicadores de resultados del programa, del proceso, de todo esto que les conté que hacemos. Obvio que lo medimos y se los devolvemos a los médicos, a los enfermeros, a todos los que trabajamos en el hospital. La adherencia de higiene de manos, nuestra meta es 80%. Esto incluye 5 momentos y técnica adecuada. Y en el 2021, como pueden ver, tuvimos un descenso. Y les cuento por qué, porque cambiamos la metodología de medición. Antes medíamos, como dice la OMS, acompañando al profesional y haciéndole una devolución. Y a partir del 2021 medimos por cámaras. O sea, que tenemos las 2 mediciones, porque no todo el hospital tiene cámaras, pero en todas las áreas críticas medimos por cámaras
y podemos ver, y podemos llegar a turno noche, y podemos llegar a fines de semana, y podemos ver la realidad, digamos, entre comillas, porque ahí nadie nos está viendo y es un ciego real, ¿no? Así que esa es la disminución, o sea que es 66% real. La higiene hospitalaria, el servicio de servicios generales depende del hospital y la realidad es que tiene muy buena adherencia a las normas de higiene. Nos juntamos una vez por mes para ver esto, más del 90%. ¿Y qué nos pasó con las infecciones, no? La tasa de neumonía, que habíamos empezado el programa con 7.18 episodios por 1000, en el medio de la pandemia, sí, bajó bastante en el 19, después tuvimos un pique en el 20 por la pandemia y llegamos a 4.62 en el año 2021. Las infecciones asociadas a catéter de 1.44 subió un poquito en el 2020 y en el 21 1.7, y sí tenemos de alguna manera una dificultad con la situación asociada a esa sonda vesical que tienen que ver, bueno, con el manejo del dispositivo, con la duración del dispositivo, nos cuesta sacar la sonda vesical y tenemos más episodios de infección. En las columnas pueden ver la adherencia a los bundles, a los paquetes de medidas para cada una de las infecciones. Cuando hemos tenido muy buena adherencia en el 2021, es el momento que tenemos, salvo por ITU, las tasas más bajas. ¿Y qué pasó con PROA? El PROA acompañó, el consumo de antibiótico acompañó a la pandemia, todos lo vivimos, pero desde que inició el programa hasta el 2021 solamente hubo un incremento del 15% en los antibióticos, digamos, de mayor impacto, como puede ser carbapenémicos, colistina, pipertazo y céfalos de tercera y cuarta. Por lo tanto, tenemos de alguna manera un programa consolidado que sostiene, a pesar de quizás aumentos o disminución de las IACs, un nivel de consumo adecuado. Sí les cuento que algo muy importante que nos pasó, esto de la pandemia que trajo muchos problemas, pero uno bueno es que nos pudimos comunicar todos a través del Zoom o qué sé yo, o la virtualidad, y pudimos llegar a muchos más profesionales de los que llegábamos antes con la capacitación. Y del 18 al 21 triplicamos las horas de capacitación y triplicamos la gente que pudimos alcanzar con la capacitación. Creo que eso ayudó mucho a que llegara el mensaje a todo el hospital. Y para terminar, creemos que los hospitales, nuestros hospitales tienen infecciones asociadas al cuidado de la salud por MOR, debido a la falta de adherencia a las medidas de prevención y control de infecciones y el uso apropiado de antimicrobianos. La articulación de estos 3 programas intenta detectar, controlar y evitar la emergencia y diseminación de estos gérmenes, y el trabajo interdisciplinario y en equipo es la clave para lograr el éxito. Creo que es el momento de trabajar juntos. Acá es el equipo enorme, miren, el equipo de control de infecciones, está microbiología, están las infectólogas adultas y pediátricas, y también quise mostrar, está el comité de control de infecciones, que es eso de ahí abajo, mucha gente, pero muy importante, que toma acciones y que mes a mes nos reunimos para de alguna manera discutir los problemas y las estrategias para lo que sigue al comité. Les agradezco mucho la atención y espero que les haya servido. Un beso. Gracias.